vamos a hablar de un asunto que ya os decía antes, lo decíamos también al principio del programa, que está a la orden del día. Estos días llueve mucho, ya se caen las hojas de los árboles, nos podemos resbalar y ¿se puede cobrar una indemnización si nos hacemos daño, si nos caemos en la vía pública? Pues hoy tenemos a Sergio con nosotros de RBH Global para que nos dé solución a todo esto. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Patricia. Efectivamente, si yo me caigo en la vía pública porque voy caminando, me tropiezo y no sé, me doy un golpe en la cabeza, me rompo un brazo, se me cae, qué sé yo, las gafas y se me rompen, ¿tengo derecho a una indemnización? Bueno, pues en principio sí que tienes derecho a una indemnización, ¿no? A ver, este es un supuesto que se da con cierta frecuencia cuando una persona pues se cae en la vía pública, ya sea porque una baldosa esté rota, una alcantarilla esté en mal estado, una boca de riego esté suelta, y entonces, bueno, pues ahí sí que hay que determinar el nexo causal que existe entre la lesión que ha sufrido esa persona con el mal funcionamiento del servicio público, en este caso a quien corresponde es al ayuntamiento el mantener en buen estado la vía pública, ¿no? Esto es un supuesto además que está previsto en la Constitución española, artículo 106.2, dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por cualquier lesión o daño que se cause en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Si se demuestra que efectivamente la vía pública estaba en mal estado, pues entonces se inicia lo que se conoce como la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y ahí está el kit de la cuestión, y es que no es tan sencillo como, sí, yo me caí, iba andando por la calle y me caí, ya, pero te caíste por patosa, te caíste porque ibas distraída, te caíste porque ibas mirando al móvil, ¿por qué te caíste? ¿No? Hay que demostrar que efectivamente había algún elemento de la vía pública en mal estado para que te corresponda esa indemnización. Claro, ahí la carga de la prueba la tiene la persona que ha sufrido esa caída, en donde tenemos que demostrar, y es muy importante disponer de la prueba suficiente antes de hacer la reclamación, de que efectivamente la vía pública estaba en mal estado, y también lo podemos probar, la caída pues con testigos, incluso bueno, pues en ese momento llamar a la policía local para que acudan al lugar, levanten un atestado que efectivamente se acredita que la vía pública está en mal estado y de que esa persona ha sufrido esa caída, y luego también otra prueba que es necesario tener y aportar posteriormente en la reclamación, pues es el parte de urgencias de esa persona que ha tenido que ser atendida por un médico como consecuencia de esa lesión. Con todas esas pruebas lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, en donde, en este caso, si es en la vía pública en la ciudad, es el ayuntamiento, pues tiene que instruir ese procedimiento y tiene que resolverlo en un plazo de 6 meses. En esos 6 meses, pues, se practican todas las pruebas. Si, por ejemplo, hay pruebas testificales, pues llaman a los testigos para que digan que efectivamente esa persona se cayó en ese punto y que la baldosa estaba mal colocada o la alcantarilla estaba suelta, y entonces la Administración tiene que resolver sobre si procede o no procede la indemnización. Claro, aquí hay que tener en cuenta que para que se produzca esta circunstancia, esta responsabilidad patrimonial, tiene que ser en la vía pública y que sea responsabilidad de la Administración. Claro, porque no todo lo que te pasa en la calle tiene por qué ser responsabilidad, en este caso, del ayuntamiento, por ejemplo. Claro, se me ocurre, por ejemplo, que me cae una maceta. Se te cae una maceta, una obra que parte de la calle esté... Una valla que no señaliza bien. Efectivamente, ahí tenemos... Y meto un pie en un agujero. Claro, ahí tenemos que reclamar pues, al propietario de la obra o a la persona que no ha tenido el cuidado mínimo para que no se produjera esa lesión, y ya sería ya una responsabilidad civil extracontractual para ir contra ese propietario, ese particular, no contra la Administración. En el caso de que se cumplan los requisitos, que efectivamente esa reclamación, esa indemnización la tengamos que recibir del ayuntamiento, no es solamente por me he caído y ahora vivo asustada porque no quiero salir a la calle, sino si tengo que tener una intervención quirúrgica porque la lesión ha sido grave, si necesito rehabilitación, sobre todo estoy pensando ahora mismo en personas mayores que tengan pues, problemas de movilidad a consecuencia de la caída. De todo esto se puede percibir indemnización. Claro, si al final se demuestra y se dan todas las circunstancias que demuestren que se ha producido si es favorable, ¿no? Claro, hacia la víctima, claro, hacia el accidentado, que se ha producido ese funcionamiento anormal de la Administración, pues entonces es cuando lo que hay que hacer es calcular el quantum indemnizatorio que corresponde a esa persona que ha sufrido esa lesión.
¿Cómo se calcula? Pues se toma como referencia la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, es la que establece el baremo para calcular las indemnizaciones en los supuestos de los accidentes de tráfico, pero que se puede utilizar para estos supuestos también. Lo que se calcula es los días que esa persona ha estado de baja, incapacitado temporalmente, y si ha tenido, por ejemplo, alguna secuela que le ha quedado posterior, pues eso también todo es indemnizable, y todo eso pues entraría en la reclamación que posteriormente percibiría de la Administración. Hay que tener en cuenta una circunstancia muy importante, y es que hay un plazo para poder reclamar a la Administración por el funcionamiento anormal del servicio público, y es de 1 año desde que se produce la curación de esa persona. Aunque bueno, yo en muchos casos recomiendo no agotar ese plazo, sino que desde que ya se reúnan todas las pruebas, pues ya iniciar directamente la reclamación. Puede ser que la Administración no nos conteste, es decir, si pasan 6 meses y no nos resuelve nuestra reclamación, pues entonces se entiende que está desestimada por silencio negativo, y entonces ya tenemos que acudir directamente al juzgado de lo contencioso administrativo para seguir con la reclamación. Y en este caso estábamos comentando en plató hace un instante una circunstancia en parte de nuestro equipo, y decíamos qué importante es acudir a un equipo especializado en este tipo de cuestiones y que te sepa asesorar y recabar todas las pruebas para intentar que sí, sobre todo si tenemos la razón, evidentemente, pues se demuestre tal cosa. Así que yo recomiendo que contéis con el equipo de RBH Global, con Sergio, que nos contaba que ha tenido que atender varios asuntos de estas características, y sobre todo, bueno, id con mucho cuidado, porque a nadie le gusta tener un mal golpe, una mala caída y luego tener que estar hospitalizado o en la cama o de baja, nada. Es preferible no tener que cobrar la indemnización porque no nos hayamos caído, pero bueno, en el caso de que ocurra, saber que existe esta manera de que, bueno, pues se nos indemnice por los daños que hayamos podido percibir. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima semana. Perfecto. Con el equipo. Muy bien.